Vamos a dar inicio a la mesa de este miércoles 16 de las 12 del día, 12:40, 1 de la tarde. Ajá. Y van a estar presentes aquí, en primer lugar, Vanessa Burhan, que viene de la UNED y es doctoranda de la UNED y presenta una conferencia, Conversaciones Poéticas al Son del Silencio. Y tenemos a dos profesores muy queridos de la facultad, Carlos Vargas, que da materias de metafísica, y Billy López, que da filosofía del lenguaje continental, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, ajá. Y además ontología, ¿no? Entonces, pues digamos que ha logrado conjuntar dos campos importantísimos. Y bueno, me da muchísimo gusto que estén aquí y eran imprescindibles, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio con Vanessa Burhan. Quería empezar agradeciendo a Rebeca Maldonado y a Teresa Oñate por reunirnos, sobre todo por eso, por reunirnos aquí, en este lugar, en este momento, y por hacer de todos nosotros estudiantes una comunidad participativa y en donde tanto podemos aprender y a pensar. Así que por ahí quería comenzar. Los textos con los que trabajé para esta ponencia de Heidegger han sido Caminos del Habla, que ya se han citado hoy varias veces, Poéticamente habita el hombre, ¿Para qué poetas? Y La esencia de la poesía en Hölderlin. También trabajé con las dos. Particularmente de Teresa estuve leyendo la hermenéutica como ontología estética del espacio-tiempo. Creo que sin pasar por una lectura de la profesora Teresa Oñate es imposible comprender la ontología del espacio-tiempo. Y también la comprensión, en ello estoy todavía, del knowing y la diferencia, ¿no? Que se nos plantea cuando acontece. Y de la profesora Maldonado estuve trabajando, porque tuve la suerte de que me lo diera estos días, la conciencia de la nihilidad en la poesía contemporánea. La poesía de contemporáneos. La poesía de contemporáneos para una hermenéutica de la muerte en la poesía mexicana, que me ayudó muchísimo para ahondar en el dossier poético. Bueno, mi ponencia tiene muchísimas consonancias con lo que hemos estado hablando esta mañana en las dos primeras ponencias, incluso con lo que estuvo allá trayéndonos Pavel, y espero que de alguna medida también con la ponencia de José Luis Díaz Arroyo del otro día. El habla, el lenguaje, el decir, el diálogo son cuestiones del pensar que atraviesan toda la obra de Martin Heidegger, ¿verdad? La otra vez estuvimos hablando de cómo me daba la sensación, ¿no? Es casi como una intuición todavía, tendré que aún pensar mucho en ello, que hay como una cuaternidad no mencionada directamente, pero que parecería que incluso de ella emerge, ¿no? Que en ella se hace la obra de Martin Heidegger, que es tiempo y ser, voz y silencio, ¿no? Hay tiempo, hay ser, hay voz, hay silencio. Y al otro día me gustó mucho una frase que decía Pavel, ¿no? En estos juegos de espejos de la calma, ¿no? Que se dan en este diálogo, en este replicar tiempo y ser, voz y silencio, ser y silencio, tiempo y voz, ¿no? Y creo que la obra de Heidegger la debemos pensar, ¿no? desde esta configuración, desde este ensamblamiento. La cuestión del decir, por ejemplo, puede ser la del decir poético, la del decir mostrante, la del decir del pensador, pero ante todo es las relaciones o conversaciones que se dan entre estos modos de decir. Hablar del habla es una dilucidación de la casa del ser.
Pensar el habla es pensar el arraigo, es pensar cómo habita el hombre. Quizás por ello lo primero sería prestar atención a la madre del lenguaje. Esa es una expresión que utiliza Heidegger en un texto que hoy trajo el profesor Alfredo Rocha, que es Lenguaje y Tierra Natal, si no recuerdo el título mal. Entonces, quizás sí, el mejor modo de pensarlo es desde la madre del lenguaje, ¿no? Es decir, el habla misma, perdón, me distraje pensando en el título. Entonces, quizás por ello lo primero sería prestar atención a la madre del lenguaje, es decir, al habla misma, pero cómo cuestionar al habla del habla, cómo disponernos al replicar del habla que habla. El habla nos dice, el habla del habla nos dice, la pregunta por el habla misma. Es solo ella la que propiamente habla solitariamente, monólogo, silencio, es nada. Pero se dice el habla, y en este decir se da una disposición que dispone a la escucha. Nos disponemos a la escucha del habla. Lo primero es entonces la escucha, oír al llamado, la escucha atenta que nos dispone, nos demanda o encamina. El camino deja llegar a lo que nos demanda y en cuyo ámbito ya nos hallamos desde el momento en que estamos aquí hablando. El habla, oímos el hablar del habla. El habla en tanto son del silencio. ¿Se puede pensar el silencio? Se lo puede nombrar. Y si forzamos el pensamiento, quizás se puede llegar a decir algo de aquello que es siendo silencio. En tanto desiste, resiste en el rehúso. En la pregunta, el decir nos dispone a la escucha del habla. Somos los bien dispuestos a su invocación. Somos al son del silencio. Es más, el ser humano es ser hablante, por tanto podemos ser diálogo al son del silencio. Exponerse hacia lo no dado. Ayer Pablo nos decía que no se ha asumido el rehúso, el exponerse de lo no dado. Y fue como, wow, qué resonancia, ¿no? Quizás este es el quiebre, la revuelta, lo revolucionario de Heidegger. Ser diálogo al son del silencio. Bueno, como mi ponencia son conversaciones poéticas al son del silencio, si me permiten voy a ir, porque me parece que la voz del poeta quizás se da muchísima más claridad en lo que yo pueda estar diciendo. Entonces, ser diálogo al son del silencio, exponerse hacia lo no dado. Dice la poeta, bebimos el vodka de Madame Su en el Hotel Melancolía. Nos habló de sus novios, su vejez y de sus gatos perdidos en el puerto. La noche llegó desde un poema de Tralco que ella guardaba en la memoria. Alzamos nuestras copas y sin prisa cada cual volvió a su propia y cotidiana decadencia. ¿Qué significa dialogar? Nos dice Heidegger, o dice a sus lectores, el diálogo es un replicar, un oír, decir, oír. ¿Qué quiere decir oír? El oír es la escucha atenta que pertenece a lo dicho, una disposición hacia aquello que demanda. El oír es, por tanto, el presupuesto del hablar, porque la escucha atenta nos deja pertenecer, nos pone en camino al decir del habla. Oímos en tanto pertenecemos a aquello que escuchamos, nos dispone a lo dicho. ¿Qué significa entonces decir? Ya lo escuchamos esta mañana de los profesores.
El decir es un mostrar y un poner. Dejar que aparezca, se vea y oiga lo dicho. Escribe Heidegger en ¿Qué significa pensar? Lo opuesto significa siempre lo que ha llegado a yacer y por tanto lo yacente. Lo opuesto, bueno, disculpen por la I, lo opuesto es lo dejado libre en su puesto, no lo producido por nuestra acción. Y en este sentido, dependiente de nosotros. Y esto me parece que es fundamental. Lo opuesto es lo dejado libre en su puesto. Puesto, piénselo como localidad. No lo producido por nuestra acción. Y en este sentido, dependiente de nosotros. Y en Camino al Habla escribe: la esencia del habla se abre como decir. El habla se despliega, abre sendas y se esencia como decir. El dejar ser del habla es esta apertura misma al pensar. El habla presencia abriendo este mismo espacio de diálogo en que estamos nosotros. Somos en esta apertura del habla. Somos en el despliegue del habla. El profesor Alfredo Rocha esta mañana decía, la experiencia en su propio despliegue. A mí me resonó muchísimo con esta posibilidad, ¿no? De ser, de este ser en el despliegue del habla, ¿no? Oír y decir es replicar, en tanto ir junto a, o un estar en la proximidad, en la réplica. Recuerden el poema. Nos dice Heidegger, hay reconocimiento, porque se trata de hablar unos con otros, y esto quiere decir escucharse unos a otros, en un mismo espacio del decir del lenguaje compartido. El lenguaje es, por ello, esencialmente dialecto. Dialecto es el decir dialogar, y en él radica el esenciarse del habla. Pero dialecto también se dice lengua madre, tierra natal, aquella que nos señala y nos nombra. Lo que nos señala la pertenencia de la palabra a la tierra. Somos un diálogo, nos dice, a ver, esperen un segundo, que acá me anoté para leerles una poesía, yo no sé ni cuál es. Esta es preciosa, tiene que ver con el tejido. Se llama La Rueca. Lo ocurrido fue el encuentro de dos agujas sorprendidas en el roce de sus puntas. La aventura de un par de miradas, atemorizadas y punzantes. Dos exclamaciones que suponían a cuestas un hilo de hilvanar, una desdicha por surcir. Dos empeños fatigados en el intento de coser duros botones sin ojales. Lo ocurrido fue el choque de dos agujas cansadas de suturar cicatrices. Dos agujas que deseaban sanar. Somos diálogo, nos dice Heidegger, desde que el tiempo es tiempo. Somos diálogo al son del silencio. Aquello que nos demanda, nos dispone, es el son del silencio. Somos a su repicar. El temple, aquello que nos dispone o pone en consonancia, lo que nos deja oír el resonar de lo abismático del ser. Nos señala Heidegger que este temple lo podemos nombrar como calma, sosiego. En algún texto también habla incluso del ardor de la melancolía. La calma es el temple que dispone el pensar meditativo, aquel pensar que recoge hacia y resguarda lo recogido. Guardar el silencio patente en la dicción misma de las cosas. Precioso. Voy a saltar. Dice Octavio Paz en El arco y la lira. El ritmo es sentido y dice algo. Convoca a las palabras en su decir. En la poesía el ritmo es medida y algo más. Es juntura. Es aquello que aúna, unidad que resguarda y se da como medida. Y tiempo del habla del poema. El ritmo en el canto poético es aquello que articula, la juntura, la relación que da lugar al relacionarse de las palabras en su diferencia.
Aquí había algo importante que se ve que desapareció en algún momento, corrigiendo. Pero me interesaba pensar qué era esto del son del silencio. ¿Qué decimos cuando decimos son? Y el son mismo, ¿no? Si pensamos el son es este repicar, este eco, una resonancia, en una medida es un ritmo, ¿no? Como está diciendo acá Octavio Paz. Tiempo se dice, si pensamos son, repicar, eco, resonancia, armonía, ritmo pensado, como nos dice Octavio Paz, como tiempo. El tiempo se dice justicia, se dice medida, se dice armonía y melodía. Tiempo se dice tiempo. Y dice el pensador poeta, lo resonante, lo terrenal del habla está sostenido en la armonía que entona mutuamente las regiones de la estructura del mundo, haciéndolas jugar las unas hacia las otras. Hay palabras perdidas que deben quedar perdidas. El silencio apacigua, llevando a término mundo y cosa en su silencio, en su distancia y diferencia. Lo que quería que pensáramos era justamente eso, que a ver si podemos de algún modo ese son del silencio, ese son que nos lleva hacia, que nos llama, nos demanda, nos invoca, es de algún modo como el tempo poético, ¿no? Una armonía que nos dispone, ¿no? A la escucha atenta, ¿no? El silencio apacigua llevando a término mundo y cosa en su silencio, en su distancia y diferencia. ¿Qué resuena en el son del silencio? Al compás del silencio un ritmo, eco o resonancia de un replicar. La resonancia como resonancia del ser, voz silenciosa y su ensamble, sin imagen, devienen perceptibles. ¿En dónde? Nos dice Heidegger. En la primera experiencia de la ausencia de necesidad. Creo que había una poesía más. A ver si... Esta quiero únicamente, si puedo leerla, pero de algún modo quiero traerla porque este son del silencio dice diferencia, ¿no? Nos lleva a estar, lo que decía un poco hoy recién lo que hablábamos esta mañana, ¿no? De cómo esto que decimos como mismidad, solo a ello podemos llegar desde la propia diferencia, ¿no? O al diferenciar de la diferencia. En este poema no hay diferencia, no hay pausa, no hay ausencia. Ya no hay posibilidad de renovar la casa, estalla el movimiento. El cambio del lugar ha tornado imposible. Tornar las cosas, ordenarlas sin que al pasado, los recorridos sin empleos mismo, las cosas se rumban en los pasillos. Mi perro construye escenografías y mandrigueras como si fuera entonces bajo los muebles. No puedo caminar entre baldosas más que estas. La computadora también está llena de cosas. No puede cambiarse del lugar ya nada lento. En mejor cita yo quería
poner una plancha sobre su hermana Mega para evitar que creciera. Hay con una plancha sobre mi casa. Dormida, no incomodarme, gracias, Tica. Necesitamos las pausas. Y ya está. Sí, tengo ahí para hablar de la palabra, pero ya ha pasado mucho tiempo.